Carlos Mazón está acorralado judicialmente. Políticamente ya sabíamos que estaba en la más absoluta de las miserias, pero es que judicialmente ahora le ha surgido otro gran problema. Y es que uno de los técnicos encargados de redactar el mensaje que se envió por el teléfono móvil tarde y mal, aquel trágico día de la Dana, resulta que ha declarado delante de la jueza de Catarrocha y ha dicho que si se retrasó el envío del mensaje es porque estaban pendientes de que Mazón y Salomé Pradas, la encargada de emergencias, diesen el ok. ¿Y qué pasa? Que es que Mazón no cogía el maldito teléfono. Que era un sinvergüenza, ya lo sabíamos, pero es que ahora va a tener que explicarlo delante de una jueza tarde o temprano. Vamos a ver también cómo Óscar Puente ha vuelto a cargar con dureza contra The Objective porque, no os lo perdáis, han emitido una noticia completamente falsa en su web diciendo que Óscar Puente, en lugar de estar atendiendo al asunto del sabotaje de los trenes, estaba jugando al golf en Marbella, cuando era radicalmente mentira, y han tenido que acabar borrando la noticia. The Objective vuelve a la carga. Y hablando de The Objective, que fue con quien empezó todo, con aquella noticia infame de que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, había cobrado una subvención del gobierno de Cantabria, y al final resultó que no era esa Begoña Gómez, mujer de Sánchez, que era otra Begoña Gómez que se llamaba igual. Bueno, pues el juez Peinado aprovechó aquella noticia para abrir una causa contra la mujer del presidente del gobierno y más de un año después sigue estirando ese chicle ridículo y acaba de imputar ahora a una persona nueva, que es que ya no tiene nada que ver con este asunto. Vais a ver la decadencia de toda esta cuestión, que está ya pues el más absoluto de los descréditos, pero ahí sigue el juez Peinado y el Partido Popular sigue diciendo, ¿veis cómo hay algo? Después de un año y medio en el que no han conseguido sacar absolutamente nada más que ridículos constantes del pobre juez Peinado. Alvise Pérez, hablando de pobrecitos. Resulta que no solamente ha conseguido el récord en ser un político corrupto que ha aceptado dinero en metálico de un empresario a cambio de favores, sino que ahora además también ha conseguido el récord de que le explote su grupo parlamentario. Y es que resulta que los 3 diputados que logró su candidatura y se acabó la fiesta, 2 de ellos le han dejado de lado, es decir, se ha quedado solo Alvise Pérez. Vaya historia fracasada de un tipo que dijo que venía a cambiarlo todo y que ahora se ha quedado solo, porque le han dejado sus 2 eurodiputados. Esta historia es tremenda, vais a alucinar. Por cierto, hoy empieza el cónclave para elegir al próximo papa, al próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Vamos a ver cuáles son los candidatos más probables y qué podemos esperar de este proceso. Y en el día de ayer por la noche vivimos un conato de guerra entre 2 potencias nucleares, entre la India y Pakistán. Se atacaron mutuamente, parece ser, hay mucha desinformación sobre este caso, pero vamos a ver algunas de las claves y sobre pues lo preocupante que es que no 2 países cualquiera, sino 2 potencias nucleares que tienen capacidad nuclear ambas, se estén atacando y escalando en la violencia. Vamos a ver estas noticias hoy miércoles 7 de mayo en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y no puedo evitar empezar con este vídeo que me he cruzado antes, que es una de las cosas más lamentables que me podía echar en cara. Esto es una senadora del Partido Popular que cualquiera podría pensar que es de Vox o de cualquier otro partido de extrema derecha, porque las cosas que dice, madre mía. Estaba hablándole además al señor Marlaska, que ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de respeto por el señor Marlaska, sobre todo desde la última de todas que conocimos, que es que volvió a activar la compra más bien de balas al Estado de Israel cuando se había prometido que eso iba a parar. Tuvo que salir Pedro Sánchez a parar el contrato, pararlo desde Moncloa porque decía Marlaska que era imposible. Bueno, pues incluso frente a un tipo al que no le tengo ningún tipo de cariño ni de cercanía como Marlaska, es que lo deja como bueno esta senadora del Partido Popular. Es que mejor que os lo explique escuchadlo, porque las barbaridades que dice son para darle de comer aparte. Mucho ojo a lo que dice, hablando sobre el sabotaje del tren y sobre lo que ocurrió en la línea alta velocidad Madrid-Sevilla. Que si en ese tren fueran Puigdemont u Otegi, hubieran mandado el Falcon o el coche de Sánchez. Ha sido capaz de juntar Puigdemont, Otegi y Falcon en la misma frase. Pero si esto os parece de gran capacidad dialéctica por parte de esta senadora del Partido Popular, esperaos, que todavía hay más. Pero, señor Marlaska, los españoles dimos una lección a
un gobierno que trama un apagón de las instituciones, del Parlamento, del Estado de Derecho. Ustedes querrían apagar la democracia, encerrándonos en un vagón de Venezuela y Cuba. Sí, estaréis igual que yo ahora mismo, entre risa y lástima, ¿no? Puigdemont, Otegi, el Falcon y encerrarnos en un vagón de Venezuela y Cuba. Y se queda tan ancha. ¿Qué narices es encerrarnos en un vagón de Venezuela y Cuba? No sé, le da igual. La cosa es que suena algo malvado. Venezuela, Cuba, Otegi, Puigdemont, el Falcon. Esta es la posición que tenemos, amigos y amigas. Porque esto es la mediocridad, pero elevada a la enésima potencia. Ya sabíamos que en el Senado pues los eligen no tanto por su capacidad, sino más bien porque hay que rellenar los huecos que tienen las listas. Si supuestamente los más capaces se los llevan al Congreso, porque es la Cámara como de mayor presencia, más mediática, etcétera, etcétera, y tenemos en el Congreso a gente como Miguel Tellado, como Rafael Hernando, pues imaginad las cosas que se llevan al Senado. Bueno, pues no hace falta que os lo imaginéis, es esta señora lo que se llevan al Senado. Que es capaz de juntarlo todo un poco, decir, no, nos llevan al apagón. El vagón, como ha habido algo con los trenes, dice vagón de Cuba y de Venezuela. Y Otegi, Puigdemont y el Falcon. Madre mía, qué nivelazo. Claro, es que frente a esto, es que el gobierno tampoco tiene que hacer gran cosa para tener cierto prestigio entre sus votantes. Quiero decir, es que frente a esto cualquiera es bueno. Incluso el señor Marlaska. Es que la mediocridad es una cosa espectacular, pero claro, yo diría, joder, en un partido normal verías esto y lo que rápidamente harías sería decir, esta señora que no hable más, porque es que se ríen de nosotros. Claro, pero si tenemos en cuenta que el criterio es el señor Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados, que es el portavoz, el problema no es de esta señora. Bueno, es evidente que tiene un problema esta señora, pero no es el problema esta señora. Esta señora simplemente es pues la consecuencia pues, de un Estado, de un Estado en el que está el Partido Popular actualmente. Y si sus dirigentes son así, pues ¿cómo no van a ser así los diputados y senadores más mediocres? En fin, vamos con lo de Carlos Mazón, porque este señor no se trata simplemente de una mediocridad que dé risa o lástima. Esto lo que da rabia y lo que da sobre todo es ganas de que la justicia funcione y este tipo acabe entre barrotes. Y está más cerca de poder ocurrir algo como esto, porque resulta que delante de la jueza de Catarrocha, la que está estudiando todo el asunto de la Dana, ha declarado por primera vez el primer técnico que ejerce como testigo ante la jueza de la Dana y que acredita que el retraso del S-Alert, de la alarma esta que se lanzó a los teléfonos móviles cuando la gente ya tenía el agua por el cuello y muchos de ellos ya habían muerto ahogados, y que está dejando claro que si se lanzó tarde, que si hubo un retraso, fue por Pradas y por Mazón. Fue porque en todo momento la directriz política tenía que partir de la que era responsable del Centro de Coordinación de Emergencias, que era Salomé Pradas, que era la consejera que estaba al cargo de eso, que por cierto luego Mazón se la acabó cargando intentando que fuese cabeza de turco. No, yo no he sido el que ha lanzado tarde la alerta. Fue Salomé Pradas que dimite a ella. No, tú eras el que habías puesto a una señora incompetente en todo caso, por lo tanto la responsabilidad política era tuya. Pero es que vamos más allá. Cuando la jueza tuvo que pedir todas las llamadas, la relación de llamadas de ese día, de ese fatídico 29 de octubre de 2024 a Salomé Pradas para ver con quién había hablado, vimos como a las 7 de la tarde hubo no una, sino 2 llamadas perdidas a Mazón, que Mazón no le cogía o le colgaba, no le contestaba en definitiva, y otra tercera que justamente le llamaba a las 8:10, cogía 30 segundos Mazón el teléfono y a las 8:11 se lanzaba finalmente una alerta que llegó tarde y mal. Bueno, pues ahora el primer técnico que trabajaba ahí, que se encargó de redactar el mensaje, que era el que tenía que darle al botón para enviarlo, ha declarado delante de la jueza que efectivamente no se envió porque no se daba la directriz política. Y evidentemente un técnico pues puede hacer su trabajo de técnico, pero quien tiene que decir, oye, esto se hace, sí, es el responsable político en ese momento, es quien tiene la responsabilidad. Venga, sí, dale, rápido, que es una cosa que tendrían que haber mandado, pues yo que sé, a primera hora de la mañana de ese día, porque ya estaban avisados, o a muy malas a las 2 de la tarde, o a las 3, o a las 4, o a las 5. Es que anda que no había horas antes de las 8:11. Y Mazón, por supuesto, llegó a las 8:28, con esa imagen lamentable saludando que parece que entraba en un guateque. Pero claro, si justamente antes de lanzar la alerta resulta que no te cogía el teléfono Mazón
Y además resulta que cuando finalmente sí se lanza, es que te ha cogido el teléfono, habéis hablado 30 segundos y le habrás dicho con toda probabilidad, oye, lanzamos la alerta. Y dice Mazón, sí, lánzala, venga, hasta luego, ahora voy en un rato. Pum, cuelga, se lanza la alerta, pero ya era tarde. Ya habían fallecido decenas y decenas y decenas de personas. Hay muchos vídeos dramáticos en los que se ve a la gente agarrada a árboles, intentando que el agua no les lleve, y de repente empieza a sonar la alarma en su móvil y les dice, cuidado, no salgan de casa, que puede haber una inundación. Ah, gracias, no lo sabía. Solamente tengo el agua por el cuello. Es que es de una poca vergüenza. Bueno, pues ahora ya sabemos que era una decisión política y que Mazón es el responsable último, porque al mismo tiempo que el técnico no podía lanzar la alerta sin que Salomé Pradas le dijese de acuerdo, Salomé Pradas tampoco le quería decir de acuerdo sin que Mazón dijese de acuerdo. Entonces todo se retrasó pues por el tema fundamental de todo el rato, porque Mazón no estaba. Porque Mazón estaba encerrado en el Ventorro. Porque Mazón estaba borracho o a saber dónde estaba, en paradero desconocido, y sobre todo por eso no quieren que dé explicaciones Mazón, lo esconden cada 2x3. De hecho, ahora se ha hecho una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, ya que no sabéis a quién han vetado. Primero han vetado que hablen las víctimas, que hay que ser miserable. Han vetado que hablen los familiares de las víctimas, que hay que ser muy, pero que muy miserable para vetar eso. En segundo lugar, han vetado que hable Maribel Vilaplana, que es la única señora que estuvo con Mazón durante aquellas horas desaparecido, y tampoco podremos saber qué es lo que tiene que decir ella porque la ha votado PP y Vox. Vox siempre a la ayuda de lo peorcito de cada casa. Y también han vetado la comparecencia del chofer del coche de Mazón, que podría decirnos dónde estaba en cada momento. Pues mira, sí, salió del Ventorro a tal hora. Y por supuesto han vetado que aparezca la factura. Lo han vetado todo, porque al final todo se reduce a eso. Mazón no estaba, Mazón no contestaba, Mazón no dio el ok, y hasta que lo dio, tarde, mal, y cuando la gente ya había muerto. Vamos con lo siguiente. Óscar Puente, que resulta que comparte este tuit donde pone luego se molestan porque les llamo de ojete. Se refiere a la noticia que han sacado en The Objective, donde mienten, literalmente, sobre dónde estaba Óscar Puente. El titular es, el jaleo del AVE casi pilla al ministro. Pasó el puente en Marbella jugando al golf. En concreto, se le vio muy activo especialmente el día 1 en una de las urbanizaciones más lujosas de la Costa del Sol, el Club de Campo de la Zagaleta, situado en la localidad de Benavís, muy cerca de Marbella, Málaga. Allí tuvo la oportunidad de practicar su deporte favorito, el golf, ya que este club cuenta con 2 exclusivos campos junto a las fabulosas villas que lo rodean. Claro, ¿qué pasa? Que Óscar Puente dice, bueno, pues no me extraña que les llame de ojete, porque son una fábrica de bulos y mentiras. Hace 6 años que no piso Marbella. 6 años. Y este fin de semana no me he movido de Madrid. La pregunta es, ¿por qué se inventan las noticias? Y la respuesta está muy clara. Lo que no puede ser, bueno, es que The Objective ya sabéis, se han publicado todo tipo de chorradas. Recordaba al principio lo de Begoña Gómez, pero ¿cómo eres capaz de publicar sin una prueba, sin una fotografía? No sé. O sea, más allá de, alguien me ha dicho que Óscar Puente ha estado aquí, bueno, lo publico. Eso no es periodismo, eso es otra cosa. Es activismo, es hacer el ridículo con el nombre de periodismo, o con el nombre de periodismo, pero no es hacer periodismo. Entonces él tiene que salir a desmentirlo, habrá gente que ya lo haya leído y se lo crea, pero dice, hace 6 años que no voy a Marbella, ¿de qué me hablas? No me he movido de Madrid este fin de semana, y además es demostrable que no se ha movido de Madrid. Entonces, claro, algunos empiezan a decir, no, veréis en breve como tenemos vídeo de Marbella, después dirán que no era el mismo Marbella sino sus alrededores. Como diciendo, no, si es que verás como al final sí que tiene razón The Objective. Realmente sí que ha estado en Marbella. Bueno, y les contesta Óscar Puente, bueno, pues de momento lo que ya no tienes es la noticia, que la han borrado. Y efectivamente, la noticia ridícula esta, estaba en Marbella ahí desatendiendo sus labores y sus obligaciones, pues resulta que la han borrado. ¿Por qué? Porque ellos mienten. Si te pillan, pues bueno, entonces lo borras o haces un desmentido chiquitito en otra parte de la web donde no lo vaya a leer nadie. Y si no te pillan, pues ahí se queda publicada la mentira. De esta manera trabajan. Claro, después es normal, dice Óscar Puente, se molestan porque les llamo de ojete. Hombre, yo creo que en esta ocasión es elegante incluso llamarles de ojete. Porque vaya ridículo. Pero se estaba recordando al principio lo de la noticia de Begoña Gómez, que la confundieron con otra señora que se llamaba Begoña Gómez. Y el juez Peinado, pues, evidentemente lo utilizó para abrir una causa, basada en recortes de prensa que eran falsos. Bueno, pues el juez Peinado, más de un año después, este tipo no se cansa. Un tipo que, además, podría haberse jubilado ya hace tiempo, pero que asumió muy bien eso de quien pueda hacer que haga, que decía el señor Aznar, y que por lo tanto está intentando hacer cada vez
pues menos, porque no puede hacer mucho más, pero cada vez que puede hacer algo lo intenta hacer. Y de hecho ahora lo que acaba de hacer es imputar al delegado del Gobierno de Madrid por la contratación de la asistente de Begoña Gómez. Antes leía a Joaquín Urías en Twitter que decía, pero ¿qué delito está investigando este señor? Porque abrió la causa por tráfico de influencias, luego intentó ver si había apropiación indebida, después intrusismo, más tarde malversación. Lo de buscar a diario nuevos delitos y culpables suena demasiado a investigación prospectiva, pues que no puede ser. Al principio era el rescate de Air Europa. El Tribunal de Cuentas dijo que no había nada. Después los negocios de Carlos Barrabés, es que ya hasta se me olvidan. Los negocios de Carlos Barrabés. Después resulta que dijeron que el problema era el software de la Complutense. Después resulta que dijeron que era la cátedra. Después resulta que dijeron que era una trabajadora que trabajaba en Moncloa, pero que realmente ayudaba a Begoña Gómez. Igual que la que tenía la mujer de el señor Rajoy, que tenía no un ayudante, sino un personal shopper que le llevaba las bolsas por la calle. En fin. Y ahora resulta que intenta imputar a la mayor cantidad de gente posible, pues para básicamente que después te pueda salir Miguel Tellado a decir otro sanchista más haciendo el paseillo hacia el juzgado por el caso Begoña. Menos mal que no había nada y era todo una inventada. Hombre, es que literalmente, Miguel, no hay nada y es todo una inventada, porque si no tú me dirás qué sentido tiene ahora imputar al delegado del gobierno en Madrid, porque resulta que en su momento trabajaba en Moncloa y era responsable de la señora que fue contratada para hacer de asesora de Begoña Gómez en Moncloa. O sea, vas imputando como gente que está por encima para ver si sale algo aquí, ninguna imputación te sirve para nada, no avanza la causa, no puedes abrir el juicio porque es que no va a ningún lado, simplemente vas como acumulando titulares, porque es lo que pretenden. Que esto genere un titular en El Mundo, que genere otro en The Objective, que genere otro en Voz Populi, en OK Diario, y que Miguel Tellado pueda decirte, menos mal que no había nada, otro sanchista más. Bueno, y por supuesto, Miguel Ángel Rodríguez ha salido a decir, va pa'lante. Madre mía. Además, el delegado del gobierno en Madrid, al que Ayuso también odia profundamente, y todo el Partido Popular madrileño odia profundamente, y han dicho, pues ya total, si te sale gratis, imputa a este también. Y como algún momento pues condenen al juez Peinado por prevaricación, por inventarse todas estas cosas, le da igual. Porque el tipo ya ha terminado su vida como juez. O sea, su carrera ya estaba en el final. Tiene 70 años, estaba a punto de jubilarse, iba a dejar de ser juez. Pues ha dicho, bueno, pues me voy por la puerta grande, haciendo lo que pueda hacer contra este gobierno malvado de socialcomunistas. Bueno, pues en fin, pues que siga. Y después les imputará a otro, y después imputará a otro, pero seguirán sin poder demostrar. ¿Qué dinero se ha llevado Begoña Gómez? Es que yo llevo 1 año y pico esperando que digan eso. Es que no pueden decirlo, porque es que no hay ni un solo indicio. Por eso se lo tienen que llevar ahora por el asunto de, no, se contrató a una trabajadora para que trabajase para Begoña Gómez. O sea, se ha reducido a esto al final todo el escándalo. El caso Begoña. Madre mía. Y cuando se les acabe que más o menos ya está acabado, pues se inventarán cosas nuevas del hermano de Pedro Sánchez, que ya está un poco acabado también ese asunto, pero bueno, en fin. Así siguen, estirando un chicle que se ha roto en 1000 ocasiones, pero lo mastican un poco más, lo babean, y ahí el juez Peinado, como un auténtico orfebre de la mierda, pues te fabrica un nuevo chicle con el que poder estirarlo un poquito más. Aunque sea a costa de que todos veamos que esto es muy, pero que muy ridículo. Vamos a escuchar ahora a Manuel Rico, pues explicando y poniendo los puntos sobre las IES sobre el asunto del juez Peinado, porque tiene tela. Lo explica en Hora 25 en la cadena SER. Bueno, para entender a Peinado, que era lo que nos planteabas, lo primero que, en mi opinión, hay que saber es que realmente esto es el caso Peinado. No el caso Begoña Gómez, es el caso Peinado desde el principio. Habitualmente, y lo retomo porque yo creo que Fernando ha dado una de las claves, habitualmente si vas con un croquis y lo explicas, te entienden, pero es que ha ido varios testigos, han ido con un croquis, entiéndaseme la metáfora, le han intentado explicar al juez Peinado cosas básicas del funcionamiento de la administración y no lo ha entendido, o no lo quiere entender. Y yo creo que él cree que va a pasar a la historia de la jurisprudencia española porque ha descubierto una figura absolutamente novedosa en su mente, que es el personal eventual de confianza, que es al que mencionaba Fernando, ¿no? Y efectivamente la característica del personal eventual de confianza, ya veréis cuando se entere Peinado, es que es de libre designación, como indica su nombre, pues de confianza. Porque claro, los presidentes de gobierno, hay miles, ha habido en democracia miles de nombramientos que nunca de personas de confianza que nunca se han considerado ni una irregularidad administrativa, no ya penal. Toda la instrucción es un atropello. Esta querella de Vox, que
en línea con las querellas de Vox. Bueno, por supuesto, porque eso no os lo he dicho, porque ya también es evidente. Se ha apoyado el juez Peinado para hacer esto en una querella de Vox, que ha puesto Vox contra el delegado del gobierno. Ha dicho, bueno, acepto el trámite, y entonces ha llamado a declarar como investigado a Francisco Martín, que es el delegado del gobierno en Madrid y que antes de serlo fue secretario general de Presidencia y superior de esta persona, de Cristina Álvarez, que era la asesora al servicio de la esposa de Pedro Sánchez, que era, como decía aquí Manuel Rico, una persona, un cargo de libre designación. Es decir, pues igual que hay muchos cargos de libre designación de gente de confianza que trabaja contigo para determinados trabajos, pues esta también lo era. Y no hay malversación, sino que simplemente es, bueno, necesito a alguien de confianza para que me ayudes en un trabajo. De confianza, no alguien que me asignen porque... No, alguien de confianza, ¿vale? Pues te pongo esta persona y la eliges tú, evidentemente, para eso es de confianza. Bueno, pues es lo que no entiendo el juez Peinado. Desde un punto de vista jurídico-técnico absolutamente lamentable. Entró en enero de este año, bueno, se llevó a reparto, se inhibió el juzgado al que le tocó, instrucción 7, y se le envía a Peinado. Desde enero la ha tenido en un cajón y la saca ahora. Es uno de los... O sea, la querella ha estado desde enero ahí y he dicho, bueno, voy a abrir el cajón a ver qué puedo hacer ahora porque ya esto no tira más de sí. Ah, mira, una querella que presentó en enero Vox para imputar al delegado del gobierno de Madrid. Venga, pues pa'lante, ¿no? Que diría Miguel Ángel. Que debería explicar qué ha hecho esa querella 4 meses en un cajón. Toda la instrucción es una causa general, es un atropello, ya le han llamado la atención 2 veces, tendrían que haber sido mucho más contundentes, pero desde la audiencia provincial, con el tema de que no investigase el tema de Globalia, porque no había ahí motivos para investigar, con el atropello. Eso lo dijo la audiencia provincial también. Bueno, que cometió con el empresario Barrabés. Y este es un elemento más en esa línea. Y una última clave, tú la has mencionado. Evidentemente, si hubiese que imputar a alguien por este asunto, sería a Bolaños, que es quien hace el nombramiento y es quien está los 3 primeros años. Es lo que quieren hacer. Obviamente no puede hacerlo porque entonces perdería la causa. Y el juez Peinado le queda 1 año y unos meses para jubilarse. Claro, porque si imputase a Bolaños, como es miembro del gobierno, es ministro, tendría que ir al Tribunal Supremo, llegaría al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo pues asumiría la causa, diría esto es una basura, lo quito, y entonces perdería la causa, que es lo que no quieren. O sea, tampoco dudo que en algún momento lo lleguen a hacer, como ya cuando digan, vale, aquí no hay nada más, imputo a Bolaños, digo, wow, Bolaños, otro sanchista imputado, se lo llevan al Tribunal Supremo, ahí se acaba la causa y ya está, consiguen el titular final y se jubila. Pero es que están pues jugando a eso, realmente. Es que juegan a los titulares, no a la justicia. Considera que, imagino, que habrá en el futuro en las plazas de los pueblos de España algunas en su honor por haber descubierto la figura del personal eventual de confianza y no está dispuesto a soltarlo. A mí la pregunta legítima que creo que nos podemos hacer los ciudadanos es si hay un caso de malversación, y pongo un presunto enorme, es si la justicia y los medios que tiene la justicia están para causas generales como esta o si eso puede constituir malversación. En mi opinión, en el caso Peinado, la presunta malversación es algo que se debería realmente tomar ya en serio, porque ya pasa de castaño oscuro. Es que es malversación, porque están utilizando recursos públicos de la justicia que deberían dedicarse a otras cosas. Anda que no hay problemas en nuestro país, anda que no hay corruptos que perseguir. Bueno, pues se están dedicando a una cuestión política, malversando fondos públicos, primero viendo lo de Globalia, lo del rescate de Europa, lo de Barrabés, lo de la Complutense, lo de la asesora de Moncloa, durante 1 año y pico. ¿Tú sabes cuánto cobra un juez? Y no solamente el juez, sino todas las personas que trabajan para el juez, lo que cuesta movilizar a todo el entorno de lo que hay en torno a un juez. Y eso está dedicándose a una obsesión personal y política de un señor como el juez Peinado. Me gustaría ahora que escuchaseis este minuto y 20 segundos de este señor dándole la mejor respuesta posible a uno de estos youtubers que va por la calle pues haciendo preguntas con las que intenta inducir una respuesta pues claramente xenófoba o racista. Atención. Cada vez tenemos más inmigración ilegal, no respetan nuestras fronteras, no se Uy, señor. Oye, señor, usted está confundiendo muchas cosas. Aquí no vienen inmigrantes, aquí vienen personas necesitadas, dentro de las cuales hay algunas que... Saltando la valla.
Y si saltan la valla y se buscan la vida, ¿qué? Y luego les dan más ayuda que a los autónomos. ¿Pero qué? ¿Qué dice usted? ¿Tienen más ayuda los ¿Qué de dice fuera? Usted vaya entrevista que me está haciendo. Usted está induciendo las respuestas. Para nada. ¿Para quién trabaja usted, señor? Trabaja usted por la humanidad. Sea humano, no sea político. Porque antes que políticos somos personas. Y no hay inmigrantes, somos todos personas. Todos somos personas de distinto color. Y hasta que no haya un delincuente, no se le puede decir que todos son delincuentes. Entonces, ¿qué piensa usted de Santiago Abascal? Yo lo que piense me lo reservo. Porque esas preguntas son puramente especulativas para que me pille. Porque diga lo que diga, usted me va a contestar. Porque usted lo que está haciendo es como los evangélicos. Somos personas antes que ciudadanos. Ciudadanos del mundo, libres de color, de religión y de todo. Hasta que uno no haga un delito, es buena persona. Sea de donde sea, de donde venga, sea el color que tenga. Bueno, pues ya... Bueno, pues ya veis, la que te han dado. Madre mía, ¿no? Es que esta gente que va como de periodista por la calle haciendo preguntas, bueno, a lo Vito Quiles, ¿no? Pero no opina que se llevan mucho dinero los inmigrantes. Que también os digo, esto es lo del inmigrante de Rodinger, ¿no? Al mismo tiempo te dicen que el inmigrante viene a robar y al mismo tiempo y a vivir de las paguitas y al mismo tiempo viene a quitarte el trabajo. Pues una de dos. O se dedica a ser un vago que solo roba y vive de paguitas, o te está robando el trabajo, pero las dos al mismo tiempo no puede ser. Bueno, pues esta gente se dedica a preguntar y después dice, no, claro, te induce la respuesta. Pero bueno, se han encontrado con un señor que no se ha dejado inducir y que le ha contestado con una contundencia, oye, que es digna de aplauso. Y ahora vamos con la polémica del momento. Y es que los eurodiputados que habían sido electos junto con Alvise Pérez, esos dos eurodiputados que acompañaban a Alvise en la lista electoral, que por cierto no sabíamos ni cómo eran, no sabíamos ni cuál era su cara, porque la campaña fue Alvise Pérez solo, ahora resulta que lo han dejado de lado. Han roto con él y han dicho que hacen un comunicado oficial diciendo que la verdad es solo una y la vamos a demostrar. Vamos a leer el comunicado porque no dejan demasiada buena posición a Alvise. Dice así: declaración institucional. Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, miembros de pleno derecho del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo, deseamos trasladar a la ciudadanía española la siguiente posición, que de hecho son los únicos que aceptó este grupo parlamentario europeo, que es el de Giorgia Meloni, porque a Alvise dijeron que no lo dejaban entrar. Entonces, tenía 3 eurodiputados Alvise, 2 entraron dentro del grupo de Giorgia Meloni y Alvise se quedó fuera. ¿Por qué? Porque dijeron, hombre, es que no queremos meter a un tipo que literalmente ha aceptado haber recibido 100.000 euros en metálico. La delegación española en el ECR actúa con plena autonomía política guiada por un compromiso firme con la soberanía nacional, la transparencia y la responsabilidad institucional. Concurrimos a las elecciones europeas del 24 como parte de una alternativa ciudadana con voluntad de renovación, pero desde el inicio de la legislatura hemos desarrollado nuestra labor parlamentaria de forma plenamente independiente, sin ningún vínculo político ni operativo con quienes hoy representan formas ajenas a nuestros valores. Que esto también es de ser tan sinvergüenza. Es decir, te presentaste con Alvise y de hecho nadie sabía ni tu nombre, Nora Junco y Diego Solier. Y ahora nos hablan aquí como si hubiesen estado haciendo un trabajo autónomo, como si fuesen elegidos, no sé, por el arte del birlibirloque, como si... No, estuvisteis en una candidatura con Alvise. Dice, rechazamos rotundamente cualquier intento de difamación, coacción o chantaje como los que hemos venido sufriendo por parte del eurodiputado Alvise Pérez. Sus ataques, es decir, del tipo al que confiaste para ir con él en la lista. Es decir, fue Alvise quien te eligió a ti, Nora Junco y Diego Solier, para poneros a dedo en su lista. De hecho, no disteis la cara en ningún momento en toda la campaña. La campaña fue Alvise Pérez, yendo por España y diciendo, se acabó la fiesta, si me elegís, sortearé mi sueldo y publicaré unos audios que acabarán con el gobierno. Consiguió 800.000 votos y esos 800.000 votos permitieron que le eligieran a él como eurodiputado y a esos dos más, que después han roto con él. Pero es que me parece de verdad delirante que pretendan ahora decirnos que no tienen nada que ver con Alvise, pero si salisteis de su lista, si os eligió él a dedo, ostras. Sus ataques personales, las amenazas públicas y privadas y las campañas de desinformación contra nosotros, incluyendo acusaciones absurdas y fabricadas, no solo carecen de verdad, sino que revelan un estilo profundamente antidemocrático e incompatible con una labor institucional seria. Bueno, sí, tienen razón, pero es que van a hacer como si ahora descubriesen quién es Alvise. Las investigaciones judiciales abiertas contra el señor Pérez por presuntos delitos que incluyen corrupción, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, bueno, o sea, investigaciones judiciales que investigan presuntos delitos gracias a los cuales vosotros habéis sido elegidos eurodiputados, porque esos 100.000 euros que pidió Alvise era para hacer campaña, una campaña de la que vosotros sacasteis rédito.
porque fuisteis elegidos eurodiputados. Es que es alucinante lo de esta gente. Y su confesión pública sobre la recepción de dinero en efectivo nos obligan a marcar una frontera ética y política clara. Ni compartimos sus métodos ni participamos de su entorno. Su entrada en el Parlamento Europeo no puede normalizar prácticas ajenas a la legalidad y al juego limpio democrático. Vaya fracaso de Alvise. Este quería presentarse después de las elecciones generales, ¿eh? Si no puede controlar ni a un grupo de 3 personas, bueno, de 2 personas más. Imagínate un grupo parlamentario en el Congreso. Madre mía. Nosotros no hemos cambiado. Seguimos representando a los más de 800.000 españoles que confiaron en una política diferente, honesta y al servicio de la gente corriente. Que es mentira. Que esos 800.000 españoles votaron al Alvise. No te votaron a ti. Que no sabíamos ni quién eras. Que no te hemos puesto cara hasta que no has compartido este tuit y te has hecho una cuenta de Twitter nueva que tiene 75 seguidores. ¿Pero quién es esta señora? Esta señora no la ha votado nadie. Han votado al Alvise. Y esta señora se ha aprovechado de que votasen al Alvise. Y ahora dice que no tiene nada que ver con el Alvise. Es que tiene una poca vergüenza. La extrema derecha de este país tiene una poca vergüenza y sobre todo tiene una concepción tan baja de sus votantes como para pensar que esto se lo va a tragar cualquiera. Bueno, es que esto es tremendo. A todos ellos les reiteramos que no vamos a ceder ante la intimidación ni el ruido. Seguiremos trabajando con rigor, entrega y transparencia, dando cuenta de nuestra actividad parlamentaria, fiscalmente responsable y con las manos limpias. No puede hablarse de regeneración mientras acepta el matonismo, el chantaje o el dinero negro. Pero si lo aceptasteis vosotros, que se ha hecho la campaña con la que fuisteis elegidos. Nuestra obligación, o sea, lo decente sería que dimitieseis todos. Que es tremendo. Nuestra obligación no es callar, es proteger la dignidad de las instituciones europeas y el sentido de la justicia que comparten millones de votantes. Es que no se lo creen ni ellos, que flipaos. Desde la delegación española de LCR seguimos construyendo una alternativa conservadora, firme, moderna, crítica pero europeísta, centrada en soluciones reales, alejadas de espectáculos, conspiraciones o populismos tóxicos. Que es literalmente todo lo que era Alvise Pérez. Pero ya lo sabíais, os presentasteis con él. Hoy más que nunca el dato matará el relato. Invitamos a todos los ciudadanos a seguir cerca nuestro trabajo porque los valores no se venden y el futuro se construye con la verdad. Diego Solier, Nora Junco. No tiene vergüenza. Esta gente no tiene vergüenza. Es que me da una grima, de verdad, me da una maldita grima tener que leer estas cosas. Han visto que Alvise Pérez pues estaba estrellando. Bueno, de hecho el otro día Alvise Pérez también les acusó de recibir dinero del lobby armamentístico. O sea, que tienen un lío ahí metidos. También es verdad que al principio, cuando más o menos se llevaban bien, en las primeras semanas de haber sido elegidos, Alvise intentó que el sueldo que tenía que donar él lo donasen ellos dos también. Es decir, que en lugar de donar él el sueldo, donase el 50% uno y el 50% la otra, y así él no tuviese que donar. En fin, que se enfadaron por pasta. Y ahí las cosas han ido escalando, hasta ahora que han roto. Una cosa buena y otra mala. La cosa buena, pues Alvise Pérez ya ha quedado completamente desacreditado. Este tipo pues ya no va a ningún lado. Es que ha aceptado dinero en metálico, el tipo. Está imputado, le han abierto 3 causas en el Tribunal Supremo por financiación irregular, por inventarse una PCR falsa de Salvador Illa. Ahora otra por amenazar, amedrentar a una fiscal en Valencia. 3 causas diferentes en el Supremo tiene. Nada más empezar a ser políticos, que es tremendo. Y la cosa mala, bueno, pues que era bueno que hubiese 3 opciones de la derecha que pues fragmentase la opción de voto, ¿no? Y así eso reventaba a Vox, porque muchos votantes de Vox se fueron con Alvise. Y ahora ¿qué va a pasar? Bueno, pues que todos los votantes de Vox van a volver con Vox. Entonces, pues se deja de fragmentar la derecha. Y eso es una mala noticia, porque cuanto más fragmentada la derecha y más opciones haya entre ellos peleándose, pues mejor. A ver si hay suerte ahora y presenta una candidatura a Espinosa Los Monteros con Macarena Olona y toda esta gente que se estaba hablando, porque también están cansaditos, de Santiago Abascal, cansaditos. En fin, vamos rápidamente con un par de cosas internacionales. La primera es que en la noche de ayer India lanzó un ataque con misiles contra Pakistán. Murieron 26 civiles en los bombardeos y se ha agravado, por lo tanto, el conflicto entre los dos países tras el atentado en Cachemira. ¿Qué es el atentado en Cachemira? Bueno, pues se produjo un atentado contra fuerzas indias en el territorio de Cachemira, que es un territorio en disputa en la frontera entre Pakistán y la India. India prometió que habría una respuesta, ahora ha hecho la respuesta bombardeando, dice, posiciones de aquellos que hicieron el atentado, que son pues presuntos terroristas, aunque bueno, pues pueden tener alguna relación con Pakistán y demás. Y entonces ahora resulta que el primer ministro de Pakistán ha respondido con que van también a responder con contundencia a los ataques, que verán cuándo y dónde. Sin embargo, el ministro de Defensa ha dicho que, bueno, que dan por zanjado este asunto, en fin, que es un momento muy delicado, hay muchas fake news, tampoco te puedes creer gran cosa. Lo que sí es una certeza es que esa frontera es una de las más calientes de la Tierra, sobre todo porque hay que tener en cuenta que ambos países son potencias nucleares, es decir, tienen la capacidad de la disuasión nuclear o en
cualquier caso, la posibilidad de mandar un bombazo a su vecino, con el que tiene una relación histórica muy complicada, con los que se odian, y además los dos países ahora están gobernados precisamente por dos ultranacionalistas, un ultranacionalista pakistaní y un ultranacionalista indio, que se odian mutuamente y no les importaría lograr la destrucción de su país vecino. ¿Qué pasa? Bueno, pues que es que ambos tienen bombas nucleares. Son como estas enemistades históricas, enemistad entre dos potencias nucleares, entre Israel e Irán, o entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China, todas potencias nucleares, o también entre pues, India y Pakistán. Son casi los conflictos más complicados, porque si de repente Rusia te invade Ucrania no tiene el arma nuclear, por lo tanto el conflicto pues, es un tanto desigual y no cabe la posibilidad de una guerra nuclear que afectase al mundo entero. Sin embargo, si de repente India invade o ataca a Pakistán, Pakistán sí que tiene la bomba nuclear, y con los ánimos inflamados como están ahora y el ultranacionalismo que impregna las sociedades, ambas sociedades, pues te puedes esperar lo peor. De momento se ha quedado en ese bombardeo, en una pequeña respuesta por parte de Pakistán. Algunos dicen que han derribado 2 cazas indios, los pakistaníes, en respuesta al bombardeo. Bueno, eso no lo puedo confirmar porque ya os digo, está habiendo mucha desinformación al respecto, pero sí que hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en esa frontera porque, vamos, es donde se está jugando uno de los conflictos más peligrosos de estos años. Imaginaos cómo están las cosas, que cada día pues, encontramos una posibilidad de conflicto nuevo más aterrador que el anterior. Y precisamente hoy, os lo decía al principio, empieza el cónclave. El cónclave donde se reúnen los 133 cardenales, aquí los tenéis, que van a elegir al próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica, al próximo papa. Hay algunos que son los más los favoritos, como veis la mayoría son europeos, también hay 23 de Latinoamérica y Caribe, 23 asiáticos, 18 africanos, 14 norteamericanos y 4 de Oceanía. Es el colegio cardenalicio más plural a nivel de mundo que ha habido hasta el momento, con gente procedente de más países. El voto, al final, lo que ocurre aquí es una cuestión súper política, no penséis, ¿no? Ellos después lo maquillan diciendo, no, Dios me ha dicho que vote a tal cual. Bueno, sí, pero al final se agrupan los progresistas con los progresistas, los conservadores con los conservadores, los que están ahí por el centro más o menos con los que están de centro, dejándose convencer, y al final es una cuestión de votos. Y a ver quién tiene una mayoría suficiente como para conseguir la confianza del colegio cardenalicio. Veremos si lo que sale de aquí es una continuidad respecto a las políticas más progresistas del Papa Francisco o si hay un giro conservador. Vamos a ver lo que ocurre. No me quiero centrar tampoco aquí demasiado porque voy un poco ya tarde de tiempo, pero va a ser un proceso que puede durar unos cuantos días, puede ser también rápido. Hoy se van a producir una primera votación en la que no se suele salir nadie elegido y después ya empezarán a hacerse las votaciones, que tiene que haber una gran mayoría para que salga alguien elegido. Veremos si se tardan 1, 2, 3, 4, 5 días. Los últimos papas nunca han tardado mucho más de 5 o 6 días. Veremos si ahora también se cumple o sigue algún tipo de bloqueo, porque los conservadores están pues haciendo presión para que no se siga por la línea progresista de la Iglesia. Veremos qué es lo que ocurre, lo comentaremos aquí los próximos días, porque esto va a ser algo que durará lo suyo. A ver si llegamos al fin de semana, si se consigue antes o si la noticia la tenemos que dar la semana que viene, pero de momento vamos como siempre con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos un 7 de mayo de 1945, cuando las tropas alemanas firmaron la rendición incondicional en Reims, Francia, marcando oficialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Este acontecimiento, conocido como el Día de la Victoria en Europa, representó el triunfo sobre el fascismo tras 6 años de conflicto devastador que costó más de 60 millones de vidas. La rendición fue firmada en el cuartel general de Eisenhower por el general Alfred Jolt, representando lo que quedaba del Tercer Reich. La Alemania nazi, que había sembrado el terror y la muerte por todo el continente, finalmente se doblegaba ante las fuerzas aliadas. Sin embargo, es importante recordar que para la Unión Soviética, que soportó el peso más grande de la guerra contra Hitler, con más de 27 millones de muertos, la rendición oficial se formalizaría un día después en Berlín. El fin de la guerra en Europa no significó, sin embargo, el fin del conflicto global. En el Pacífico, la guerra continuaría hasta agosto, cuando los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki forzaron la rendición de Japón. Estas bombas, que mataron a más de 200.000 civiles, inauguraron la era nuclear y dejaron una sombra que aún hoy se cierne sobre la humanidad.
La victoria sobre el fascismo, aunque celebrada universalmente, pronto dio paso a nuevas tensiones. La conferencia de Yalta y posteriormente la de Potsdam establecieron un nuevo orden mundial bipolar que sentaría las bases para la Guerra Fría. Europa quedó dividida entre las esferas de influencia occidental y soviética, con el telón de acero separando físicamente e ideológicamente al continente durante más de 4 décadas. En este mismo día, pero de 1892, nacía en Kumrovec, Croacia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, Josip Broz, quien pasaría a la historia como el Mariscal Tito. Su figura es fundamental para entender la historia de los Balcanes y del socialismo europeo del siglo XX. Hijo de un campesino croata y de una eslovena, Tito comenzó su vida laboral como mecánico y pronto se involucró en el movimiento sindical. Durante la Primera Guerra Mundial fue capturado por los rusos y tras la Revolución de Octubre se unió al Ejército Rojo. Este contacto con la Revolución Rusa marcaría profundamente su ideología y su futuro político. Al regresar a lo que ya era Yugoslavia, Tito se integró en el Partido Comunista, entonces ilegalizado por la monarquía, ascendiendo gradualmente en su estructura hasta convertirse en su secretario general en 1937. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando Tito emergió como una figura de relevancia internacional. Tras la invasión nazi de Yugoslavia en el 41, Tito organizó la resistencia partisana, una de las más efectivas de toda Europa. Los partisanos yugoslavos, a diferencia de otros movimientos de resistencia, no solamente realizaban acciones de sabotaje y guerrilla, sino que llegaron a liberar grandes extensiones de territorio y establecer gobiernos provisionales en ellas. Un aspecto destacable de la resistencia liderada por Tito fue su carácter multiétnico. En una región históricamente muy dividida por tensiones nacionalistas, los partisanos unieron a serbios, a croatas, a bosnios, a macedonios, a eslovenos y montenegrinos bajo la bandera del antifascismo y del yugoslavismo. Esta unidad se convertiría en uno de los pilares fundamentales de la Yugoslavia socialista tras la guerra. Con la victoria sobre los nazis, Tito emergió como líder indiscutible de la nueva Yugoslavia socialista. Sin embargo, pronto mostró su independencia respecto a Moscú. En 1948 se produjo la ruptura entre Tito y Stalin, un acontecimiento de enorme trascendencia en la historia del comunismo internacional. Tito se negó a subordinar los intereses de Yugoslavia a los de la Unión Soviética, defendiendo un camino propio hacia el socialismo. Esta ruptura llevó a Yugoslavia a desarrollar un modelo económico y político único, el socialismo autogestionado. Las empresas pasaron a ser administradas por consejos obreros elegidos democráticamente en un intento de dar poder real a los trabajadores. Aunque el sistema tenía limitaciones y contradicciones, representó un esfuerzo por encontrar una tercera vía entre el capitalismo occidental y el centralismo soviético. Sin embargo, el legado de Tito también es complejo y contradictorio, porque aunque consiguió mantener unida a Yugoslavia y elevar el nivel de vida de sus habitantes, su régimen también tuvo características autoritarias. La disidencia política era reprimida y existían campos de trabajo como el de Goli Otok, donde eran recluidos los opositores. Además, la unidad del país dependía en gran medida de su liderazgo personal, como quedó demostrado tras su muerte en 1980, cuando las tensiones étnicas comenzaron a resurgir. Y en este mismo día, pero de 1919, nacía en Los Toldos, en Argentina, María Eva Duarte, quien pasaría a la historia como Eva Perón o simplemente Evita. Su corta pero intensa vida dejaría una huella imborrable en la historia argentina y latinoamericana, convirtiéndose en un símbolo de justicia social que trasciende fronteras y épocas. Hija ilegítima en una sociedad profundamente conservadora, Eva conoció desde niña la discriminación y la pobreza. A los 15 años se trasladó a Buenos Aires para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Allí trabajó en radio y cine, alcanzando cierto reconocimiento antes de conocer al entonces coronel Juan Domingo Perón en 1944, con quien se casaría al año siguiente. El 17 de octubre de 1945, tras el encarcelamiento de Perón por sus políticas favorables a los trabajadores, una masiva movilización obrera exigió y logró su liberación. Este evento, conocido como el Día de la Lealtad, sentó las bases para la victoria electoral de Perón en el 46. Y aunque el papel en esta movilización de Eva ha sido objeto de debate, es indudable que desde ese momento se convirtió en un enlace fundamental entre su esposo y las clases populares. Ya como primera dama, Evita rompió con todos los moldes establecidos. Lejos de limitarse a un papel protocolar, se involucró activamente en la vida política del país, convirtiéndose en la voz de los descamisados, como llamaba cariñosamente a los trabajadores. Estableció un vínculo directo y emocional con los sectores más desfavorecidos, algo inédito en la política argentina de entonces. Uno de los logros más significativos de Eva Perón fue su lucha por el sufragio femenino, finalmente conseguido en 1947.
Esta conquista incorporó a millones de mujeres a la vida política argentina, transformando para siempre el panorama electoral del país. Eva no se conformó con eso y fundó el Partido Peronista Femenino, promoviendo activamente la participación política de las mujeres. En 1951, ya gravemente enferma de cáncer, Eva tuvo que renunciar a su candidatura a la vicepresidencia ante la oposición de los militares. Un año después, el 26 de julio del 52, moría a la temprana edad de los 33 años. Su funeral se convirtió en una de las manifestaciones de duelo más multitudinarias de la historia argentina, reflejando el profundo amor que le profesaba a las clases populares. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Miguel, hablando sobre lo del sabotaje, decía: el que pueda hacer, que haga. Ya lo está haciendo. El PP indigno. Manolo dice: Alan, te puedo decir que por mi trabajo he estado muchos años vigilando la línea de alta velocidad y te puedo decir que he visto muchos robos de cable y, por supuesto, los chorizos no quieren el que dicen que han robado, pues no tiene cobre apenas. Ellos prefieren ir a lo seguro y se llevan la catenaria. También te diré que los que han hecho el robo han ido a hacer daño, que buscaban, pues te aseguro, y creo que no me equivocaría que conocían el terreno, la posición de las cámaras y el tiempo de respuesta. Ya lo dijo el impresentable de Aznar: el que pueda hacer, que haga. Esto nos lo dice una persona que ha trabajado precisamente en este tipo de cuestiones, vigilando la línea de alta tensión, y sabe cuáles son los robos habituales, no ese cable tan finito que han robado en esta ocasión. Elena dice: se necesita una investigación a los albises de la vida, porque son muy capaces de hacer cualquier tipo de sabotaje para lograr sus objetivos. Los que hablan de caos y terrorismo, en fin, no son de fiar. Que queden fuera los familiares de víctimas de la DANA, se refiere a la comisión de investigación, es un atropello más a la ciudadanía. Sin ellos no hay nada, sino un apaño para blanquear lo ocurrido. Una vez más, el pueblo pierde. Cerro dice que es un sabotaje, no es sospechoso, es un hecho. Si roban el cable informativo, el tren puede seguir circulando a una velocidad lenta inferior a los 120 kilómetros. Si el otro tren choca en la misma zona contra la catenaria, es porque han manipulado las pechas que la mantienen tensa. El interés ya sabemos de quién es. Y Estrella añade: no sé si ha sido un sabotaje, eso lo dirán las autoridades que lo investiguen, pero que haya quienes con un cargo político, cobrando todos, por supuesto, animando a hacerlo, debería, si no lo está, estar penado. No comprendo un país donde te envían a la policía a dar porrazos por meter una papeleta en una urna y, sin embargo, haya gente alentando delitos sin consecuencias. Se refieren al vídeo que vimos ayer de Alvise diciendo que alentaba a hacer sabotajes contra Renfe. En fin. Y para el día de mañana me gustaría que me comentaseis qué pensáis sobre cómo Mazón está acorralado por la declaración de ese técnico que os decíamos al principio. Óscar Puente llamando de ojete a The Objective porque se han inventado literalmente su noticia. El chicle eternamente estirado del juez Peinado. Y si queréis decir cualquier cosa sobre Alvise Pérez y esos 2 eurodiputados que han roto con él, os escucho también con atención. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.